Hola, mi nombre es Rubén Ricardo Peña, soy estudiante en el Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. En este video vamos a ver la materia Estadística Inferencial 2 en la unidad 2, Correlación y Regresión. Esta materia es impartida por el docente Juan Morales, me encuentro en el quinto semestre, grupo Y. Vamos a empezar con correlación. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Karl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1. Es decir, menos 1 es menor que o igual que R, o R y R es menor que o mayor que, o igual que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza en una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no es lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos a ver un ejemplo. Nos está diciendo: a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del índice del CI del Western de un grupo de sujetos, según datos desde Stab, Lip and Brain Size and Head Size and Intelligence Question in Monoxonic Twins, de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Ok, aquí tenemos los datos en tamaño del cerebro y su índice intelectual o su inteligencia medida en CI. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por medio de un programa Minitab, al cual ya lo tenemos. Tenemos esos mismos 10 datos aquí, donde está el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual, el CI. Acá mismo, si observamos donde estábamos, para hacerlo nos vamos a ir a estadística y correlación. Entonces, estadística básica y correlación. Aquí mismo en correlación estamos viendo entre paréntesis que nos dice que va desde menos 1 a 1, que este quiere decir el valor de R, que habíamos dicho que va desde el menos 1 hasta el 1. En este caso, ya que ya tenemos rellenado las variables, si recordamos, nos dice que no afecta el orden en que yo agregué las variables. Si primero meto coeficiente intelectual y después el tamaño del cerebro, o en manera inversa, siempre me va a dar el mismo resultado de R. El método va a ser correlación de Pearson, como ya lo habíamos dicho, y vamos a pedir que nos presenten los valores de P, que es nuestro estadístico que vamos a analizar, y le vamos a dar a aceptar. Ok, debemos de entender que la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro va a ser de 0.179. ¿Qué me quiere decir?
que está muy cercano al cero, y si nosotros tenemos un valor de cero, quiere decir que no hay correlación. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos muy poca correlación entre el valor del coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro. ¿Sí? Punto 179. Si estuviera en 1 tendríamos una correlación positiva, que quiere decir en cuanto el tamaño del cerebro aumenta, también aumenta el coeficiente intelectual. Y si tuviéramos un cercano a un -1, tendremos una correlación negativa, que sería que entre uno aumenta, el otro disminuye. ¿Sí? Y nuestro valor P es de 0.620. Aquí en los datos nos están pidiendo: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Entonces decimos que no tenemos evidencia suficiente para concluir eso, porque nuestra correlación no está del todo alto. Y se parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Pues al decir que no tenemos una evidencia suficiente para que haya una correlación, entonces no hay evidencia para ello. ¿Sí? Otra manera de verlo va a ser mediante una gráfica, para que nos sea más visible cómo está interactuando nuestra correlación. Igual, nos vamos a ir aquí en gráficas de dispersión, y vamos a verla con regresión. Le damos a aceptar. Aquí ya tenemos precargado la información. Igual, tenemos que saber que en la variable X es la que nos va a dar la información, y la variable Y es la que obtiene la información. Entonces queremos saber si, de acuerdo al tamaño del cerebro, el coeficiente intelectual aumenta o disminuye. Es por ello que lo hacemos así. Etiquetas no vamos a poner nada. La escala no vamos a mover nada. Los datos los mismos que están aquí. Las gráficas seguimos dejándolo como están. Y las opciones aquí. No vamos a hacer ningún movimiento más. Y vamos a ver cómo está nuestra gráfica. Nosotros podemos que todos los datos en relación del tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual no están nada apegadas a nuestra gráfica de correlación o a nuestra gráfica lineal. Si estos datos estuvieran más juntos, podríamos decir: a esta línea decimos que tenemos una mejor correlación, pero en este caso los tenemos muy dispersos. Al igual, vemos que la línea no está muy inclinada, casi está de manera horizontal. Si tuviéramos una línea totalmente horizontal, tendríamos cero correlación. Esa es una manera de verlo. Ahora, otra manera es con el asistente. En el asistente nos vamos a ir a regresión múltiple, y igual, en el columna de las X va a ir el tamaño del cerebro, y en el columna de la Y el coeficiente intelectual, con un nivel de significancia de 0.05. Aunque aquí no nos hayan pedido nivel de significancia, sabemos que siempre el nivel de significancia a utilizar va a ser ese, el 0.05. Entonces continuamos y le damos a aceptar. Aquí nos van a salir varias gráficas donde nos van a dar la información de todo esto, pero por la parte de correlación nos vamos a ver en esta parte. Si recordamos, en la primera parte solo teníamos un punto 0.179, que es este punto 0.18, y nos está diciendo que no hay correlación entre ambos datos. ¿Sí? La correlación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativo, o sea que nuestro valor P va a ser mayor que 0.005. ¿Sí? Ahora,
aquí está bien, otra vez en nuestro mismo valor P, que nos da de 0.620, dice que la relación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativo. Para que fuera significativo, nuestro valor P tendría que ser menor al 0.05. ¿Por qué? ¿A qué se debe este caso? Es muy sencillo. En este caso, nuestra hipótesis nula que nosotros estamos planteando sería que el valor de R sería 0 y o que no existe correlación. Y nuestra hipótesis alternativa es que sí existiría. Perdón, que nuestro valor 0 es nuestro valor de R 0 y que existe correlación, y nuestra alternativa es que no lo existe. Entonces aquí estamos viendo el valor es mayor, entonces tenemos evidencia suficiente para rechazar para aceptar nuestra hipótesis alternativa, perdón, nuestra hipótesis nula. Otra vez vuelvo a explicar esta parte, hubo un poquito de error. Podemos decir que nuestro valor P, nuestra hipótesis nula, decimos que R es igual a 0, o sea que no existe correlación. Y nuestra hipótesis alternativa es que sí existe correlación. Ahora, si mi valor P me da menor que 0, yo rechazo la hipótesis nula. Y si nuestro valor P es mayor que, acepto nuestra hipótesis nula. O tenemos evidencia suficiente para aceptar nuestra hipótesis nula, que este es el caso, que hay evidencia suficiente de que no existe correlación entre ambos datos. Aquí tenemos toda la información. Aquí nos dice el porcentaje de variación explicado por el modelo. Dice el modelo de regresión puede explicar que el 3.21% de la variación está dado en el coeficiente intelectual, o sea que solo el 3.21 del coeficiente intelectual es definido por el tamaño del cerebro. Casi nada, es muy poco. Aquí otra vez tenemos los mismos datos que habíamos visto hace un rato, cómo están distribuidos todos los valores. Tenemos un valor atípico o poco común, que es el tamaño del cerebro número 4 con su referencia al coeficiente intelectual, que dice que el coeficiente intelectual es de 102 y el tamaño del cerebro es de 1285 centímetros cúbicos. Aquí tenemos nuestro R cuadrado ajustado, que es 0, el valor P del modelo 0.620, el valor P en términos lineal 0.620 y las partes residuales. En este otro de los residuos, también cómo están comportados, todos están de manera segregadas. Aquí tenemos un pronóstico que nos puede decir, de acuerdo a nuestro modelo de regresión, si mi valor en X, que sería mi tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, me daría este coeficiente intelectual con este índice de intervalo de confianza. Y aquí nos están también los datos, la cantidad de datos, el tamaño de su muestra N10 no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación con el R cuadrado y el R cuadrado ajustado pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se debe utilizar muestras más grandes, normalmente 40 o más. Esto también podría ser datos poco comunes. Dice, un punto de los datos tiene un valor de X poco común, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más al punto poco común y se aleje de los otros puntos. La normalidad, no tenemos normalidad debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos. Puede tener cuidado en interpretar el valor P con nuestras muestras pequeñas. El ajuste del modelo, dice, usted debe de ajustar evaluar el ajuste de los datos y del modelo de acuerdo a sus metas. Observe las gráficas de línea ajustada para asegurarse de que la muestra cubre adecuadamente el rango de valores de X y el modelo ajusta apropiadamente cualquier curvatura de los datos. Evite un ajuste excesivo. La línea se ajusta adecuadamente en áreas de interés especial. Igual la información aquí no la tenemos, que es el mismo punto 179 y el valor P.
Así fue como lo obtuvimos. Entonces decimos que no hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual, o por lo tanto parece que las personas con cerebros más grandes no son más inteligentes. Esa es la manera que concluimos ese ejercicio. Vamos con el ejercicio 2. Dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la relación de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono? Ok, nos vamos a ir en la Minitab, y aquí ya lo tenemos. Vamos a estadística, estadística básica, correlación. ¿Sí? Recordemos que no hay necesidad de el orden de los datos, la correlación y aceptar. Aquí donde estamos viendo que tenemos una correlación de Pearson de temperatura C y CO2 parte por millón de 0.892. Tenemos una correlación positiva que se acerca al 1, entonces tenemos buena correlación y nuestro valor P es de 0.001. En este caso recordemos que nuestra hipótesis nula, que decimos que R es igual a 0 o que no existe correlación, y nuestra hipótesis alternativa que R es diferente de 0 y o que sí existe correlación. Entonces, si tenemos esto, hay evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula y decir que no podemos decir que no existe una correlación, y tenemos una correlación bastante buena o positiva nuestra. Entre más aumenta el dióxido de carbono, la temperatura, o entre más aumenta el CO2 en partes por millón, nuestra temperatura se eleva. ¿Cómo lo vamos a ver? En nuestra gráfica. ¿Quién es la predictora? ¿Qué va a predecir? La temperatura. ¿Sí? Todo lo dejamos igual y le damos a aceptar. Y aquí nos muestra claramente que los puntos todos están apegados a nuestra línea predictora, y decimos que entre más aumente las partes por millón de CO2, nuestra temperatura aumenta. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Sí, sí existe, y ahí tenemos la información, cómo la pudimos obtener. Ahora el siguiente tema es regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados, donde y es igual a b0 más b1 por x, donde b0 es una constante y b1 viene siendo nuestra pendiente. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, la llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y la y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a cómo se comporte x, mi variable independiente va a afectar a la variable de respuesta o variable dependiente, variable y. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente b1 de la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión.
Para una muestra de datos variados X y Y, un residuo es la diferencia entre el valor Y muestral observado y el valor de Y predicho, por medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo va a ser igual a la Y observada menos la Y predicha, que es lo mismo que la Y menos la Y predicha. Esto es lo que conocemos como una Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X, Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada menos la Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos X, Y menos la Y predicha. Vamos a ver un ejemplo: edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Primero, determinar la ecuación de regresión. Después vamos a determinar la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos cuál sería el tamaño de cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. Primero vamos a determinar la ecuación de regresión. Para ello nos vamos a ir a estadística básica, regresión, otra vez regresión y ajustar el modelo de regresión. Lo vamos haciendo en Minitab. Aquí tenemos la edad del hombre y el tamaño de la cintura del hombre. Nos vamos a decir estadística, regresión y ajustar el modelo. Ok. ¿Quiénes son los predictores? La edad del hombre. ¿Qué queremos saber? Que de acuerdo a la edad del hombre, si la cintura el tamaño de la cintura del hombre aumenta o disminuye. Queremos saber cómo se comporta la cintura del tamaño, el tamaño de la cintura del hombre de acuerdo a su edad. No vamos a ver el modelo, no vamos a mover nada. Opciones. Aquí ya nuestro nivel de significancia es 95%. Aunque acá no nos los hayan pedido el nivel de significancia, cuando no los piden generalmente usamos un 95%. No vamos a ver codificación, solo vamos a mover aquí en gráficas. Vamos a querer que tanto el histograma de residuos como la gráfica de probabilidad normal de residuos, los residuos contra los ajustes y los residuos contra el orden, todas me queden en una sola gráfica para no tener tantas gráficas. Le damos a aceptar y aceptar. Ok, vamos a ver el análisis de la información. ¿Sí? Aquí está. Me dice que de acuerdo a la edad del hombre, si tenemos una buena relación entre ambos. Vamos a ver nuestra R cuadrada ajustado, que quiere decir que el 70.66% del tamaño de la cintura del hombre va a depender de su edad. Entonces queremos decir que sí nos está afectando. Y nuestra R cuadrada predicha es el 68.63%. Esto es de acuerdo a los datos predichos en nuestra regresión. ¿Sí? Tenemos nuestro valor P, nuestra regresión tiene un valor P de 0. Entonces podemos decir que hay buena correlación. ¿Y por qué queremos decir que hay buena correlación? Porque nuestra hipótesis nula decía que, en este caso dice que R es igual a 0 o que no existe correlación, y a que no existe correlación. Aquí tenemos nuestra ecuación de regresión, que es la parte que nos estaba pidiendo. Dice, determine la ecuación de regresión. Ya la tenemos, que va a ser 59.64, que este va a ser nuestro valor 0, el 1 que es nuestra pendiente de 0.6259 por la edad del hombre. ¿Sí?
aunque tenemos un dato poco común, que es nuestro dato número 12, que me dice que si en una edad de 73 años, el tamaño de la cintura es de 103. Ese es nuestro dato poco común que me está indicando que existió o que detectó. Pero aún así, de acuerdo a nuestra R ajustada, tenemos una buena respuesta de la predicción. Podemos decir que tenemos un 70.66% de posibilidad de quedar un buen valor o una respuesta de acuerdo a esta predicción. Ahora, ese es el primero que nos están pidiendo. Lo segundo nos dice la gráfica de residuos. Las gráficas de residuos es esta que tenemos aquí. Aquí tenemos cómo está la normalidad de los residuos, cómo se comportan, aquí cómo están distribuidos cada uno, aquí el orden de observación, cómo se observan y nuestro histograma de residuos. Esta es nuestra gráfica de residuos, que es la otra que nos pide. Y la otra que nos pide es predecir cuál sería el tamaño de la cintura del hombre para una edad de 20, 40 y 60 años. Para eso, con nuestra misma ecuación de regresión que ya tenemos aquí, que es la misma que tenemos en Minitab, 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre, es este valor. Predecimos para 20, 40 y 60. Entonces, para una persona de 20 años, de acuerdo a esta, vamos a tener 72.158 centímetros en el tamaño de la cintura del hombre. Para un hombre de 40 vamos a tener una cintura de 84.67 centímetros, y para una persona de 60 años vamos a tener una cintura de 97.194 centímetros. Igual está nuestra gráfica de residuos, que ya mismo la habíamos analizado. Y ahora vamos a ver para el tamaño y cintura de mujeres. Dice: a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Perdón, igual sí que vamos a regresarnos tantito en este otro que vamos a hacer por el asistente, que es otro modo de obtener la información. Nos vamos a ir en asistente, regresión. Va a ser regresión simple. ¿Por qué? Porque solo tenemos un valor que nos va a predecir. Aquí vamos a obtener el tamaño de la cintura del hombre. ¿Quién nos lo predice? La edad del hombre. ¿Sí? Nuestro nivel de significancia de 0.05 o un 95% de confianza. Le damos a aceptar y nos van a dar diferentes gráficas. Aquí ya nos tiene: existe una relación entre X y Y. Sí existe. Aquí vemos el valor. Entre más se acerca al cero, mayor relación hay. Dice: la relación entre el tamaño de la cintura del hombre y la edad del hombre es estadísticamente significativa, o sea que P es menor que prueba. Dice: esta prueba se basa en el nivel de riesgo que usted está dispuesto a aceptar al concluir que existe una relación entre Y y X cuando realmente no es así. Ok, vamos a ver la variación explicado por el modelo, que es nuestra R cuadrada. Podemos decir que indica que también la línea de regresión se ajusta a los datos específicamente. Mide qué proporción de la variación en la respuesta Y se explica por las variables X presentes en el modelo de regresión. Mientras que mayor sea el valor de R cuadrado, mejor se ajustará a la línea de regresión los datos. Tenemos una R cuadrada de 71.41%. Tenemos un buen valor, se acerca a los altos. Y acá tenemos la correlación que existe entre los datos. Tenemos una correlación de 0.85. entonces tenemos una correlación positiva. Si nos damos cuenta, va ascendiendo. Entre más crece más grande es la edad de los hombres, su tamaño de la cintura va creciendo.
Así es, la correlación positiva indica que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de la cintura en el hombre también tiende a aumentar. Aquí tenemos los datos, el comportamiento. Ya habíamos dicho que tenemos un valor poco común, que era el número 12, que está en la edad de 73 con un tamaño de cintura de 103.3. Este mismo nos los detectó el análisis. Aquí está cómo están dispersos los valores. Aquí mismo, de acuerdo a nuestra predicción, que ya no tenemos, ellos nos dicen que para una persona de 15 años debería de tener un tamaño de cintura de 69.03 de acuerdo a esta predicción o de acuerdo a esta regresión que obtuvimos, y nuestro índice de confianza o el intervalo que va a tener de acuerdo a nuestro índice de confianza va a ser entre 57.27 y 80.79. Y si se dan cuenta, aquí también nos salió el de 40, el de 50, el de 60, que fueron los datos que previamente nos habían pedido, que fue 20, 40 y 60, 72, 84 y 97. 20, 72.16, 84 y 97. Son los mismos datos que nosotros calculamos de manera manual. Aquí de manera fortuita fue que nos salieron los mismos valores que querían que prediciéramos. Aquí tenemos que si tenemos normalidad, porque tenemos buenos puntos. Los datos son poco comunes. Aquí nos habían dicho que teníamos un dato que no era muy común, y la cantidad de datos nos dice que nuestra muestra es suficientemente grande para obtener la estimación precisa de la fuerza de la aberración. Y nuestro ajuste de modelo dice que usted debe evaluar el ajuste de los datos y del modelo de acuerdo con sus metas. Observe la gráfica de línea ajustada para asegurarse de que la muestra cubre adecuadamente el rango de valores en X. El modelo ajustado apropiadamente cualquier curvatura de los datos, evite un ajuste excesivo, y la línea se ajusta adecuadamente en áreas de interés especial. Entonces, así es de otra manera en cómo podemos analizar o saber el comportamiento de los datos conforme a lo que nos estaba pidiendo. Nuestra ecuación igual la obtuvimos y cómo se manejaban los valores. Ahora vamos con el siguiente, que este es de las mujeres. Vamos a hacerlo. Datos de mujeres. Vamos a obtener primero, que es lo que nos pide, la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción para estos tres datos. Okay. Nos vamos a estadística, regresión, ajustar modelo de regresión. E igual nuestros datos predictores van a ser la edad de las mujeres, y nuestros datos de respuesta va a ser la cintura en centímetros de las mujeres. En gráficas vamos a pedir que sean estas cuatro en una sola para no tener muchas gráficas. Le damos a aceptar. Todos los demás no hay necesidad de mover los datos, con eso es suficiente, y le damos a aceptar. Nos estaba pidiendo el ejercicio, la gráfica de residuos, la ecuación de regresión. Estas dos aquí las acabamos de tener. La gráfica de residuos, la gráfica de probabilidad normal, se va bastante, cómo están distribuidos, la de orden de observación, cómo fueron observados, el orden de observación, y nuestro histograma. Ahora acá tenemos nuestro valor P. Nuestra R cuadrada, que nos dice que en este caso vamos a tener un 74.70% de probabilidad en la predicción de que los valores o la edad de la mujer vaya a influir en el tamaño de su cintura. Aquí está nuestra ecuación de regresión, que es 54.12 más 80.95 por la edad de las mujeres.
Tenemos nuestros residuos, nuestro valor P, que es 0, entonces tenemos una buena ecuación de regresión. Ahora, el otro punto que nos pedían era que predecir qué tamaño de cintura tendrían si las mujeres tienen 18, 36 y 54 años. De acuerdo a nuestra ecuación de regresión, que es la misma que tenemos aquí, 54.12 más 80.95 por la edad de las mujeres. Hicimos ya previamente nuestro cálculo, 54.12 más 80.95 por 18, quiere decir que una mujer de 18 años debería de tener una cintura de 68.69 centímetros. ¿Con qué? Con una probabilidad de predicción del 74.70%. Para una mujer de 36 debería tener una cintura de 83.26 centímetros y para una mujer de 54 años una cintura de 97.83 centímetros. Y con esto concluimos la información que nos estaban pidiendo. Aquí también tenemos ya las gráficas de residuos que antes ya la habíamos analizado. Ahora vamos con variación e intervalos de predicción. Definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que la Y predicha es el valor predicho de Y, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es la Y. Dice, la desviación total de X, Y es una distancia vertical de Y menos la Y predicha, que es la distancia entre el punto X, Y. La recta horizontal que pasa por la muestra por la media muestral. La desviación explicada es la desviación vertical de la Y predicha menos la media muestral, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la muestra. La desviación sin explicar es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia de la Y menos la Y predicha también se conoce como residuo. Ahora aquí tenemos variación e interpretación de predicción. Dice, imagine una muestra de datos pareados X, Y, que incluyen los valores específicos de 5,19. Tenemos este punto que está en el 5,19. Dice, supongamos que utilizamos una muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar que la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es la Y predicha es igual a 3 más 2x. Esta es nuestra ecuación de regresión para esta recta. La Y predicha es igual a 3 más 2x. La media de los valores de Y está dada por la Y media, que es igual a 9. Mi media de estos valores va a estar en 9. Dice, uno de los pares de datos muestrales es X es igual a 5 y Y igual a 19. Son estos datos. En el punto 5,13, este punto de aquí, es uno de los puntos sobre la recta de regresión, sobre mi recta. Ya que la sustitución de X es igual a 5 en la ecuación de regresión, Y es igual a 3, Y predicha, es igual a 3 más 2x, produce Y es igual a 13. 3 más 2 por 5, 2 por 5, 10 más 10, 13 es igual a 13. Entonces ahí está mi punto 5,13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de la Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X es igual a 5 en la ecuación de regresión. Y predicha es igual a 3 más 2x para obtener Y predicha es igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Ejemplo, para X es igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre la Y predicha 13 y la Y real es igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación de residuo.
La desviación total a partir de la media, que es igual a 9, del punto 5,19 es igual a y menos la media, que es igual a 19 menos 9, que es igual a 10. Tenemos una desviación total desde la media hasta ese punto de 10. Ahora la desviación explicada, que es a partir de la media, que es igual a 9, del punto 5,19, que sería igual a la y predicha menos la media, que es igual a 13 menos 9, que es igual a 4. Entonces esta es nuestra desviación explicada, que es la que tenemos aquí. Ahora la desviación sin explicar, que es a partir de la media, que es igual a 9, del punto 5,19, que es igual a y menos la y predicha, que es igual a 19 menos 13, que es igual a 6, y es la parte sin explicación. La variación total es igual a la variación explicada más la variación sin explicar, que va a ser la sumatoria de la y menos la media elevado al cuadrado, que es igual a la y predicha menos la media elevado al cuadrado, y en la sin explicar, que es igual a y menos la y predicha al cuadrado. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones explicados. Y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrado es la proporción de la variación de Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de terminación R cuadrada es la cantidad de variación en Y que se explica por las rectas de regresión. Se calcula R cuadrada va a ser igual a la variación explicada entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar. Esta es la estimación de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Muy bien, una vez visto esto, vamos a irnos a un ejemplo para conocer. Dice, relaciones. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Vamos a ver su coeficiente de correlación. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que se consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Ok, para eso tenemos los datos ya en Minitab de los autos. Vamos a ver, en este caso vamos a ver el peso, a ver qué tanto influye en sus cantidades de consumo de combustible en carretera. ¿Cómo influye en peso? Que es la variable predictora, en el consumo, que va a ser la variable que depende de la predictora. Entonces, el primero que nos pide determinar el valor del coeficiente de correlación. Para esto nos vamos a estadística básica,
y correlación. Aquí vamos a ver el peso en libras y el rendimiento de carretera en millas por galón. Ya aquí ya lo habíamos hecho previamente, pero si quieren lo borramos. Acuérdense que lo podemos poner para la parte de correlación, no importa el orden en que se ponga, siempre nos va a dar la misma respuesta. Y le vamos a dar correlación con Pearson, es el método, y presentar valores P, le damos a aceptar. Aquí me dice que tiene una correlación de menos 0.806, que quiere decir que tiene una correlación negativa, que entre más aumenta el peso, la cantidad de millas por galón va a disminuir. O sea que si está más pesado mi carro, va a rendir menos en millas por galón. Mi valor P es igual a 0. En este caso mi hipótesis nula, que dice que R es igual a 0, que no existe correlación. Y mi hipótesis alternativa, que R es diferente de 0 y que sí existe correlación. Entonces hay evidencia suficiente para rechazar mi hipótesis nula, la cual me dice que no existe correlación, y aceptamos nuestra hipótesis alternativa. Entonces, mi primera pregunta era determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Es este mi valor, menos 0.806. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación en una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? Sí, tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que era que no existe correlación, y aceptamos la hipótesis alternativa, lo cual nos dice que sí hay esa afirmación en una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Lo podemos ver igual. Vamos ahora a ver por la parte de la regresión. Igual, nuestra predictora es el peso y nuestra respuesta es en millas de carretera. Gráfica, vamos a ver las 4 en 1, aceptar y aceptar. Aquí tenemos los residuos como están, y aquí tenemos, vamos a ver mi R ajustada, R cuadrada ajustada, que me dice que es un 63.86% de que el peso influye en la cantidad de combustible de millas por carretera, que viene siendo qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Va a ser el 63.86 o el predicho de 60.96. ¿Sí? Ese sería el valor. Aquí tenemos otra vez mi valor P, entonces, que ya lo habíamos analizado anteriormente. Aquí está mi ecuación de regresión, que me da este valor constante de 50.56, el 0.05869, que es el coeficiente, o bien es mi pendiente, y de acuerdo a los pesos en libra es como vamos a ver. Así es como lo podemos observar. Aquí tenemos un valor atípico, que es el dato 24, y si nos vamos acá, vamos a observar el dato 24, que es un Mercedes-Benz que tiene un peso de 3.745 y que tiene un rendimiento de 37 millas en carretera, de 37 millas por galón en carretera. Este es mi valor típico, mis residuos, y así tenemos nuestros valores. Ok, entonces ya tenemos esos datos. Ahora nos están pidiendo también, si un automóvil pesa 4.000 libras, cuál es el valor que predice mejorar el consumo de combustible en carretera. Para ello nos vamos a ir aquí mismo en estadística, regresión, y en este caso vamos a elegir predecir. ¿Cuánto? 4.000 libras y de carreteras por millas por galón.
y no vamos a mover nada más, solo le vamos a dar a aceptar. En este caso me está diciendo que para un carro que pese 4000 libras me va a dar un rendimiento de 27.0275 millas por galón en carretera. La última pregunta me decía que para este mismo automóvil que pesa 4000 libras identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Aquí está mi intervalo de predicción. En este caso es el de predicción, que sería desde 22.43 a 31.6236 con un 95% de confianza. Esos son los datos que nos pidieron. Igual, esta manera lo podemos ver con el asistente y en regresión. Toda esta información va a ser una regresión simple. ¿Por qué? Porque solo tuvimos uno. Aquí otra vez en valor de X van a ser el peso, quienes son los que van a ser la predictora, y el valor Y o en la columna Y van a ser las millas por galón, que va a ser la variable predicha. Nuestro índice de significancia no nos lo menciona en el ejercicio, pero por lo tanto usamos el 0.05 del nivel de significancia o un 95% de confiabilidad y le damos a aceptar. Nos van a dar una serie de gráficas. Nuestro valor P dice: la relación entre carreteras de millas por galón y peso por libra es estadísticamente significativo, lo mismo que ya habíamos analizado. El valor de R cuadrada dice: el modelo de regresión puede explicar que el 65.02% de la variación en carretera por millas por galón depende del peso. La correlación entre X y Y, tenemos un 0.81, que existe una correlación negativa. Aquí ya la estamos viendo, nuestra pendiente es negativa. Entre más aumenta el peso, nuestro rendimiento de millas por galón va disminuyendo. Pero aunque sea una correlación negativa, tiene una buena correlación, 0.81, se acerca al 1. Y recordemos que nuestra correlación siempre va de menos 1 a 1, y cuando es 0 no hay correlación, y si es menos 1 hay una gran correlación negativa, y si es 1 una correlación positiva. En este caso es negativa, que entre más aumenta el peso en libras, nuestro rendimiento de millas por galón en carretera va a disminuir. Es lo que podemos interpretar. Esta es la misma información. Aquí tenemos un valor atípico. Este valor atípico ya lo habíamos visto antes, que era el de la fila 24, que era el Mercedes-Benz, que tenía 3.745 libras en peso y un rendimiento de 37 libras. Perdón, de 37 galones, de 37 millas por galón. Lo que tenemos aquí otra vez todos los valores, cómo están distribuidos cada uno, y nuestro valor atípico que está acá. De manera se observa. Aquí tenemos nuestra predicción, ya nos las dan aquí de acuerdo a nuestra fórmula que nos dieron, y me está diciendo, aquí observamos que otra vez, si pesa 4000 libras, vamos a tener un rendimiento de 27.028 millas por galón, con nuestro índice intervalo de predicción desde el 22.431 hasta 31.624, que fue el mismo intervalo que ya habíamos hecho antes, y de manera fue que nos dio este mismo intervalo. Tenemos una buena normalidad. Los datos no son comunes, no todos los datos son comunes, por el que ya habíamos visto. La cantidad de datos son 32 muestras, siempre nos piden que sean 40 más, pero aún así tenemos buena cantidad de datos. Y así es como nosotros podemos agarrar y saber nuestra predicción o nuestra ecuación de regresión para predecir. En este ya determinamos el coeficiente de correlación, ya supimos que si hay evidencia suficiente para sustentar esa correlación.
nuestro porcentaje, que fue de 60 y... ¿De cuánto fue nuestro porcentaje? No les quiero mentir. Nuestra R cuadrada del 63.86%. Si el automóvil pesa 4.000 libras, dijimos que su rendimiento va a ser de 27 millas por galón, 27.02, y el intervalo de predicción ya también lo vimos. ¿Sí? Que aquí están las respuestas. ¿Sí? Tenemos suficiente evidencia. Nuestro porcentaje de predicción, el peso para las 4.000, para un automóvil de 4.000 libras sería de 27.275, con el intervalo de predicción desde 22.43 millas por galón hasta 31.62 millas por galón. Es la misma información que aquí ya tenemos y ya la habíamos analizado antes. Ahora vamos con otro ejercicio que nos dice estatura y peso de hombres. Dice: suponga que tienes valores variados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Vamos a irlos haciendo por cada uno para ir agilizando el tiempo, para cuestiones de tiempo. Vamos a ver en datos de hombre. Bueno, aquí vamos a minimizar esta información, que ya lo hemos analizado antes. Ok, vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Las estaturas, sí, suponga que tenga valor que consisten en estaturas en pulgadas y los pesos en libras, en 40 hombres elegidos al azar. Si la estatura predice que nuestro peso en libras, entonces nos vamos a ir a estadística, regresión. Primero vamos a ver estadística básica y correlación. Estatura y peso, acuérdense que aquí no hay problema, le damos a aceptar y tenemos una correlación de 0.5. no es muy alta, pero aún así tenemos un buen índice de correlación, y el valor de P de 0.01, entonces hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que era que la R sería igual a 0 o que no habría correlación entre la estatura y el peso en libras. Ese sería el primero. Ahora dice: existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre las estaturas y los pesos de hombres. Ya la vimos. De acuerdo a nuestro valor P, si existe evidencia suficiente para decir que tenemos una correlación entre ambos. ¿Qué porcentaje de la variación total? Para ver este porcentaje vamos a agarrar estadística, regresión y ajustar el modelo de regresión. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a nuestras estaturas vamos a ver si el peso en libras varía. La gráfica la vamos a poner las 4 en 1, aceptar y aceptar. Aquí tenemos los residuos, cómo están comportados, de acuerdo a cómo se comportan de acuerdo a nuestra línea de predictores, cómo están todos segregados en el orden de observación y el histograma. Tenemos un R cuadrada de un 25.36%, aunque tenemos un valor bastante bajo. Podemos decir que sí existe correlación, más sin embargo no vamos a decir que es un buen predictor. ¿Por qué? Aunque exista correlación, con un 25% de probabilidad, entonces no tenemos un buen predictor en este caso. ¿Sí? Que esta sería la pregunta 2, ¿cuál sería el porcentaje? Ahora vamos a ver si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor a predecir en peso en libras? Nos vamos a ir otra vez a estadística, regresión, y vamos a predecir. Si P mide 70,
Si un hombre mide 70 pulgadas, su peso, de acuerdo a esta ecuación de regresión, me dice que va a pesar 180.131 gramos. Libras, perdón. Y nuestro índice de predicción, que es el último, el intervalo de predicción con un 95% de confianza, que aquí está, va a ser desde 133.33 libras a 226.92 libras. Así es como lo obtuvimos. Y este sería este último ejercicio para variación e intervalos de predicción. Ahora vamos con el último, que es regresión múltiple. En este caso vamos a tener más de un valor que nos va a dar la información. Dice, una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2, hasta cualquier cantidad de valores x que nos van a dar la predicción. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es: la y predictoria es igual a la b0, un constante, más la b1 por x1, más la b2 por x2, más la bk por xk, dependiendo la cantidad de variables predictorias que tengamos, van a ser la cantidad de b que tengamos aquí. El objetivo, usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de variables de respuesta y. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado r cuadrada es igual a 1, y un ajuste muy bueno daría como resultado un valor cercano a 1, y un ajuste muy eficiente se relaciona con un valor r cuadrada cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación r cuadrada tiene una grave desventaja: a mayor número de variables incluidas se incrementa el r cuadrada. La r cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todos los valores disponibles, por la mejor ecuación de regresión múltiple. No necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es r cuadrada ajustada, para el número de variables y el tamaño de la muestra. El valor p es una medida, de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor p de 0 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor p es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0 resulta de una prueba de hipótesis nula de que b1 es igual a b2, que es igual a 0. El rechazo de b1 es igual a b2 es igual a b0 implica que al menos uno de los de b1 y b2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para determinar la mejor ecuación de regresión múltiple. Utilice el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considere el valor p. Seleccione una ecuación que tenga significancia general tal como lo determina el valor p. Considere ecuaciones con valores altos de r cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Acordémonos que si el valor p es 0 es mucho mejor, y si entre más alta sea la r cuadrada ajustada, también nuestra ecuación de regresión múltiple sería mejor. Vamos a ir con un ejercicio de rendimiento de automóviles. Dice, utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta, la y. Utilice los siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Vamos a determinar la mejor ecuación de regresión. Vamos a calcular cuál sería el rendimiento de combustible de carretera para un automóvil que pesa 4000 libras, una longitud de 195 pulgadas, con 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Vamos a utilizar solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión.
¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Ok, para eso nos vamos a ir a los datos de los automóviles. Vamos a borrar esto, que fue lo que estuvimos trabajando anteriormente, para no tener información que nos pueda afectar. Vamos a quitar todas nuestras gráficas antes para hacer nuestra nueva predicción. Ok, observemos que vamos a saber el rendimiento en combustible en carretera de acuerdo a el peso del automóvil, su longitud, frenado, cantidad de cilindros y su desplazamiento. Entonces nos vamos a ir a estadística, regresión y otra vez regresión, ajustar al modelo de regresión. En este caso nuestra respuesta va a ser la cantidad de millas en carretera, pero para aquí nuestros predictores va a ser el peso, su longitud, el frenado, los cilindros y el desplazamiento. Son nuestros 5 valores que nos estaban pidiendo acá: peso, longitud, frenado, cantidad de cilindros y desplazamiento. 5, aquí los tenemos. En modelo no vamos a mover nada. Aquí están otra vez los datos, opciones, nivel de significancia del 95%, nivel de confianza del 95% o nivel de significancia del 0.05. No vamos a codificar nada. Las gráficas vamos a pedir en la parte de los residuos que nos den todas las 4 en 1 y le vamos a dar a aceptar. Aquí están cómo están comportados los datos de acuerdo a los residuos, y nos vamos a ir a el análisis. Nuestra regresión tiene un valor de 0, podremos decir que una buena regresión, más sin embargo aquí tenemos solo un valor que es menor a nuestro nivel de significancia, que es del 0.05, que es el peso en libras, que es de 0.04. Tenemos la longitud en pulgadas, el frenado en pies, la cantidad de cilindros y el error de desplazamiento. Tenemos estos dos que son más altos, mucho más altos. Recordemos que nos decía que para nosotros elegir nuestra mejor ecuación de regresión múltiple, también debemos de nosotros decidir si tomamos o no tomamos en cuenta alguno de los predictores. ¿Cómo podemos saber eso? Con nuestro valor P. Si nuestro valor P es entre más cercano a 0, sería un buen predictor, y si son más alejados a 0 o cercanos a 1, podemos considerarlos como no muy buenos predictores. En este caso, tanto la longitud en pulgadas como el frenado en pies no son buenos predictores porque son los más altos. Y en este caso tenemos una R cuadrada ajustada del 58.42%, que es la cantidad de que nos está prediciendo. Así es como tenemos, y esta sería nuestra ecuación de regresión. Más sin embargo, esta no es nuestra mejor ecuación de regresión de acuerdo a lo que vimos. Entonces vamos a determinar la mejor ecuación. En este caso, nuestra mejor ecuación, lo que vamos a hacer es no incluir ni la longitud en pulgadas ni el frenado de pies. Queda a decisión de cada analista decidir cuáles puede poner. Acuérdense que la mejor sería solo el peso en libras, pero si lo hacemos con una sola, entonces sería una regresión lineal y no una regresión múltiple. Para que sea una regresión múltiple debe de tener más de 2 predictores, 2 o más de 2. En este caso nos vamos a quedar con 3 para hacer este análisis. Y si nosotros le damos control E, volvemos al cuadro y dijimos que vamos a quitar frenado en pies. Aquí lo podemos quitar, y la longitud en pulgadas. ¿Sí? Nos quedamos con cilindros, desplazamiento y peso en libras.
todo lo mismo como estaba y le damos a aceptar. Perdón, vamos a borrarlo y vamos a ponerlo peso en libras, cilindros y desplazamiento. Le damos a aceptar. Tenemos otra vez nuestras gráficas de cómo están comportados en este caso nuestros residuos, pero nos vamos a ir en este caso a nuestro resumen del modelo. Si se dan cuenta, aquí tenemos un R cuadrado mejor, ya subió a 63.35 y antes teníamos un R cuadrado de 58.42. tenemos una mejor ecuación predictoria. Seguimos teniendo en valor P 1 que está menor al 0.05 del índice de confianza, que es el peso en libras, pero los otros ya disminuyeron en forma considerable y ya los tenemos en buenas. Y entonces decimos que tenemos un 63.35% de probabilidad de que, de acuerdo a estos tres factores, yo sepa el rendimiento. Ok, aquí está mi ecuación de regresión y seguimos teniendo dos valores atípicos, el 5 y el 24, pocos comunes, pero pues estos son normales en parte de esto. Ahora, en este caso vamos a quedarnos con esta ecuación de regresión como la mejor y vamos a determinar cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4000 libras con una longitud de 195. En este caso no vamos a ocupar longitud porque decimos que vamos a utilizar solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión, y en nuestra ecuación de regresión no tenemos como variable de longitud ni de frenado. Entonces vamos a agarrar 4000 libras, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Estadística, regresión y predecir. Peso en libras 4000, cilindros 6 y 3.5 en desplazamiento. Observamos 4000 libras, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. No le vamos a dar más, le damos a aceptar. ¿Y qué es lo que nos da aquí? De acuerdo a un automóvil que me pese 4000 libras, que tenga 6 cilindros y que tenga una capacidad o volumen de desplazamiento de 3.5, me va a dar un rendimiento de 27.32 millas por galón en carretera, con un índice de confianza de 95% de 26.05 millas por galón a 28.59 millas por galón, y un índice de predicción de 22.62 hasta 32.02 millas por galón. Esto es lo que nos daría para la respuesta 2. Ahora, ¿qué características debería tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Vamos a ver, en este caso otra vez nos vamos a estadística, regresión, y vamos a ver el optimizador. Vamos a maximizar, configuración, no le movemos nada, opciones, lo vamos a dejar tal como está con un 95%, gráficas no, resultados no hay que nada hacer, almacenamiento tampoco, y le vamos a dar a aceptar. Entonces, de acuerdo a esto, ¿sí? Aquí podemos ver que tenemos, lo vamos a dejar en 6 cilindros, ¿sí? Ok, entonces para un automóvil su mayor índice o la mejor predicción que podríamos tener sería de 35.70 millas por galón.
Eso es lo máximo que nos puede dar un automóvil que sea de 6 cilindros, que debería de pesar 2.595 libras y el desplazamiento de 1.8. Esta sería nuestra mejor predicción. Igual aquí vemos, podemos observar que entre mayor peso, menor rendimiento. Aquí igual entre mayor cilindraje, mayor rendimiento, y aquí también entre mayor desplazamiento, el número de desplazamiento, el rendimiento disminuye. Y así es como lo vamos a dejar. Lo podemos poner para 6, para 4 cilindros, cambia el valor a 35.100, y para 8 cilindros nos cambia a 36. Y así es como lo podemos agarrar y calcular el mejor índice. Y en este caso, que caracteriza un automóvil para magnificar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. Estas serían las características que debería de tener. Debería de ser un automóvil, si lo dejamos el de 6 cilindros, tiene que ser un automóvil de 2.595 libras con 6 cilindros y con 1.8 del desplazamiento o capacidad volumétrica cilindrada. Este sería el ejercicio para este. Y ahora vamos a ver el colesterol en miligramos para hombres. Dice: utilice el conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta. Utilice las siguientes variables de predicción. Va a ser la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Vamos a determinar la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, que pesa 175 libras y su cintura de 95 centímetros? Y utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué característica debería de tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual en su nivel saludable es la mejor ecuación de regresión? Ok, vamos a hacerlo. Aquí ya tenemos los datos de los hombres. Igual vamos a borrar estos que habíamos utilizado para el ejercicio anterior de regresión lineal, pero en este vamos a hacer la regresión múltiple. Déjame borramos. Y ahora sí, decimos que lo que vamos a saber es el colesterol, y quienes nos van a predecir es la edad, estatura, peso y el tamaño de la cintura. Estadística, regresión. Aquí, ¿quién va a ser? No va a ser el peso, sino el colesterol. Y acá, quien me va a predecir va a ser la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Veamos. Va a ser edad, estatura, peso y tamaño de la cintura. Esos cuatro: edad, estatura en pulgadas, el peso en libras y el tamaño de la cintura en centímetros, y el colesterol. Las gráficas vamos a poner las 4 en 1, y de los demás no vamos a mover nada, le vamos a dar a aceptar. Aquí vemos el comportamiento de los residuos, cómo están distribuidos, el orden en que fueron tomados y nuestro histograma de cada uno de ellos. Los minimizamos y vamos a ver el análisis. Si nos damos cuenta, tenemos uno muy alto que viene siendo la estatura. La estatura, ¿qué pasa? Que no es un buen predictor. Podemos decir que no nos afectan mucho en nuestra ecuación de regresión, por lo tanto no lo podemos utilizar como buen predictor. Entonces, y mi valor P es de 0.428. Tenemos un valor P bastante elevado. No podemos decir que sería una buena ecuación de predicción con este valor. Igual, aquí nos damos cuenta que nuestra R cuadrada ajustada es de 0. Entonces, esos valores no nos darían información acerca del colesterol. ¿Qué podemos hacer? Igual, podríamos quedarnos con el peso en libras y los cintura en centímetros, que son los que más están cerca de 0, para hacer nuestra predicción o nuestra ecuación de regresión. Le damos control E y modificamos esa parte, y dijimos que solo nos quedamos con peso en libra y la cintura. Todo lo demás queda igual. Aceptar.
Así como están los residuos, eso los dejamos. Y ahora sí, vamos a ver cómo se comportó. Ahora tenemos una mejor predicción, aunque no es del todo buena, porque es mayor que mi índice de significancia. Y aún así, la única que nos da mucho mejor información es el tamaño de la cintura. Nuestra R cuadrada ajustada va a ser de 2.56, solo un 2.56% de probabilidad o de la información que sea va a estar dentro de este valor. Aquí está nuestra ecuación de regresión y tenemos nuestros datos atípicos en la línea 28 y la línea 33. Bueno, vamos a hacer lo que nos pidieron, vamos a hacer la predicción. Nos quedamos con esta ecuación de regresión. Esta sería con la ecuación de regresión que nos quedamos. Ahora, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años? Acordémonos que solo vamos a utilizar peso y tamaño de la cintura. Los otros predictores no fueron viables y las eliminamos. Entonces vamos a ver de 175 libras y 95 centímetros en su cintura. Vamos a irnos a estadística, regresión y vamos a predecir con un peso de cuánto, de 175 libras y 95 centímetros de cintura. ¿Sí? Le damos a aceptar. Y así es como me está diciendo que para una persona que pesa 175 libras y su cintura mide 95 centímetros, va a tener un colesterol de 445.883 miligramos. Sería el valor predictorio con un intervalo de predicción desde menos 149 hasta 1041. Vemos un intervalo de predicción muy amplio. ¿Por qué? Por el mismo que no es una buena ecuación de predicción. Ahora, ¿qué característica tendría un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Vamos a ver esto. Aquí tenemos nuestra posible la maximización para un, perdón, en este caso no era maximizar. Déjenme minimizo esta información, ya no nos ocupamos. Ok, vamos a ver esta parte que era en regresión lineal, las gráficas vectoriales. Vamos a poner las dos y le vamos a dar a aceptar. Así es como están influyendo. Decimos que entre mayor
es el peso en libras, en este caso nos disminuye, y en la cintura, entre mayor es el tamaño de la cintura, el tamaño del colesterol aumenta. Vamos a ver esta otra gráfica de contorno, P en y P en Y, las opciones. Aquí estamos viendo, ¿sí? El colesterol, no, en este caso vamos a congelar la respuesta en colesterol. ¿Sí? Okay. Y aquí vemos cómo se manejaría el colesterol. Tendría más colesterol una persona que tenga menos peso y su cintura sería mucho más ancha, y así se iría manejando. Así lo veríamos cómo impacta. Entre mayor verde es mayor cantidad de colesterol. Aquí tenemos entre 400 y 600, 200 y 400, y de 0 a 200, que sería para ver de 150 miligramos, que sería en esta parte, que va de 0 a 200, y entonces tendría que oscilar esa persona entre 160 y unos 190 libras, y estar entre una cintura de unos 90 hasta unos 100 centímetros aproximadamente, y ya con ello sabremos que esto sería la parte ideal de 0 a 200 miligramos de colesterol aproximadamente. Bueno, con eso determinamos todos los valores que nos están pidiendo. Por último, vamos a ver un proyecto de lo aprendido en esta parte. Vamos a ver, dice, vamos a calcular el precio de una cerámica, que a continuación se presentan los costos en dólares no reales por motivos de intereses de la empresa de la cerámica, con el número de parte X, también que nos lo vamos a distinguir, en los últimos años. Calcule la ecuación y el valor estimado para el año 2020. Queremos saber qué precio vamos a tener en el año 2020. De acuerdo a esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar una ecuación de regresión, y con eso vamos a saber qué precio podría tener ese número de parte. En este caso nos vamos a ir en estadística, regresión, y ¿qué nos va a dar? De acuerdo al año, queremos saber qué precio vamos a obtener. La gráfica la vamos a dar en 4 en 1, aceptar y aceptar. Ok, aquí vemos cómo los residuos se comportan de acuerdo a de manera normal, cómo están los valores, de acuerdo a cómo fueron tomados, y nuestro histograma. Nos vamos a ir a ver nuestros datos. Tenemos un valor P de 0, que nos quiere decir que tenemos lo cual nos decía que si nuestra hipótesis nula, si R era igual a 0, no había correlación, y si nuestra hipótesis alternativa, que R era diferente de 0, y si había correlación, y como el valor P es 0, entonces tenemos evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula con un 0,5 del índice de confianza, un 95% de confianza. Ahora, nuestra R cuadrada ajustada me está dando un 93.62%, un muy buen valor de nuestra ecuación de regresión. Aquí está otra vez nuestro valor P, tanto en constante como en año es 0, entonces es muy bueno.
y nuestra ecuación de regresión. Aquí la obtuvimos. Ahora, para ello nosotros queremos predecir cuánto podría costar este material en el año 2020. Para eso lo único que vamos a hacer en esta ecuación de regresión, vamos a sustituir los valores en donde dice año 2020 y nuestro valor probable para el próximo año o para el 2020 sería de $5.24. Así es una manera práctica de utilizar estos métodos para calcular estos valores. Bueno, en conclusiones podemos decir que la estadística diferencial es una de las herramientas más usadas en las empresas actualmente, ya que ayudan a predecir analizando tendencias y mitigando riesgos. Con ello facilita a los ingenieros estar al tanto de posibles contingencias en el campo laboral, así como también conocer datos probables en futuro. Bueno, pues esto fue todo por mi parte. Espero que haya sido de beneficio para ustedes. Gracias.